Taleb es libanés de origen, vive hace muchos años en Nueva York, después de haber estudiado y haberse formado en Francia en economía. En Nueva York durante mucho tiempo funcionó como agente financiero, como un operador en la bolsa, pero en realidad eso tenía que ver menos con una vocación que como un medio de vida, pero le permitió desarrollar uno de sus grandes talentos, que es el análisis de las posibilidades. Digamos, es un experto en análisis de lo posible o de lo imposible. De ahí un poco sale la idea del cisne negro. De hecho, está en la Universidad de Nueva York como profesor, como catedrático en una materia que se llama así, análisis de posibilidades. O probabilidades, que no es lo mismo, ¿no? Lo posible es algo que puede ocurrir y lo probable es algo que hay que probar, que en realidad llega a ocurrir o ha ocurrido. Bueno, con el cisne negro se convirtió en una persona conocida, en un pensador bastante relacionado además con la economía cognitiva, representada por Kahneman en el plano de la economía, digamos, la psicología cognitiva relacionada con la economía, digamos, con el comportamiento no de los números, sino de las personas. Él es, digamos, a Taleb le gusta muy poca gente, pero hay alguien a quien respeta enormemente, que es a Daniel Kahneman, el autor de Pensar rápido, pensar despacio, que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002, siendo psicólogo, por sus aportes desde la psicología del comportamiento a la comprensión de la economía. Con Kahneman hacia Kahneman mantiene un enorme respeto, y con Kahneman tiene algunas conversaciones muy interesantes. Una de ellas incluso se puede rastrear en YouTube y seguir, y es muy, muy, muy interesante. Y bueno, se ha convertido en un verdadero especialista en el tema de lo imprevisible, de lo improbable, de todo lo que está relacionado con esto que él dio a conocer como el cisne negro, ¿no? La idea del cisne negro, bueno, la conocen, es muy simple. En un mundo de cisnes blancos, donde durante décadas, siglos, milenios, la idea instalada en el consciente y en el inconsciente colectivo y desarrollada en pinturas, en relatos, en todo lado, es que los cisnes son blancos y no puede haber un cisne negro. Todo esto se desbarata, dice Taleb, cuando aparece un cisne negro. Cuando aparece un cisne negro que se supone que no podía existir, que estaba probado que no existía, que las tradiciones, la ciencia, las comprobaciones fácticas mostraban que no existía, todo eso se va al diablo cuando aparece un cisne negro, porque los cisnes negros existen. Entonces, el cisne negro es ese hecho altamente improbable, o sea, no hay forma de demostrar que puede ocurrir, absolutamente imprevisible, que deja consecuencias que transforman totalmente el escenario en el cual ocurren, y que además desatan posteriormente una serie de explicaciones, la verdad que son inexplicables, pero todas las explicaciones desatadas por la aparición de un real cisne negro tienden a demostrar por parte de los explicadores que ellos ya lo habían predicho. Pero en realidad es lo que Taleb llama una postdicción, que es lo contrario de una predicción, ¿sí? Una predicción es cuando uno dice de antemano, esto va a ser así, así, hay que tener cuidado, lo otro, las cosas pueden venir por acá. Predice un hecho, predice un proceso, predice algo. Las postdicciones, dicen Taleb, son las explicaciones posteriores que se tratan de mostrar o presentar como predicciones ya hechas y demostradas ahora por la presencia del cisne negro, cuando el cisne negro no tiene nada para demostrar, salvo que es un cisne negro. Era imprevisible, que era altamente improbable, y que es disruptivo y que es transformador. Y por esto, y con esto termino,
tu pregunta, tratando de responder a tu pregunta. Por todo esto, Taleb ahora dice, pese a que, como decíamos antes, es bastante reacio a las entrevistas, ¿no? Pero ha dado ahora algunas entrevistas para insistir, subrayar y enojarse además con quienes insistentemente dicen que la aparición del coronavirus, la pandemia y todo esto es un cisne negro. Taleb dice, no es un cisne negro porque era altamente previsible para quienes hubieran estado atentos a lo que venía ocurriendo. Fue predicho, incluso por él mismo, no con el nombre de coronavirus, pero él habla incluso en el libro El Cisne Negro, ya predice posibilidades de pandemias que están siendo desechadas, ignoradas, etc. Y, por supuesto, lo único que esto tiene por ahí de cisne negro, quizás una pluma de cisne negro, siendo cisne blanco, es la cantidad incesante de posdicciones que está produciendo. Muchas de ellas emitidas desde los expertos, más o menos expertos en todo esto, cuyas explicaciones, para tratar de irse adaptando a la evolución de este suceso, van cambiando también todos los días, digamos, de manera que ni siquiera hay una posdicción estable respecto de esto, ¿no? Pero para Taleb no es un cisne negro e insiste en esto. Yo quería, Mercedes, tomar el guante del título. Nosotros propusimos hablar de liderazgo antifrágil. Obviamente, el concepto de antifragilidad es también un concepto talebiano. Tiene un libro que se llama De esa manera, Antifrágil, absolutamente imperdible, posterior al Cisne Negro, también un bestseller, como decía Sergio. Y la idea de plantear o abrir la conversación con quienes vinieran hoy respecto del liderazgo antifrágil tenía por objeto plantear de qué manera la revolución digital y los cambios exponenciales que este cambio produce en modelos mentales y por lo tanto en las formas y las estructuras de las organizaciones y de las personas, cómo todo esto impacta en nosotros. Y nos parecía que, digamos, partir de los conceptos de Taleb, que son básicamente tres, conceptos de fragilidad, de robustez y de antifragilidad, eran buenos disparadores para empezar a pensar este mundo. Entonces, ¿en qué consisten estos conceptos? La fragilidad es, para Taleb, todo aquello que sufre con el paso del tiempo, sufre con lo aleatorio, sufre con el cambio, ¿sí? Entonces, eso es lo frágil, ¿sí? Y cuando, ¿no? ¿Cómo, perdón? Impacto. Sí, y con cualquier impacto se quiebra, digamos, un impacto lo quiebra. Exactamente. Después vamos a dar algunos aspectos que me parece que pueden ilustrar esto, ¿no? Por ejemplo, en términos personales, otra cosa que es importante es que no podemos aplicar estos conceptos en términos absolutos a personas o organizaciones. Las personas y las organizaciones tienen aspectos que son frágiles, aspectos que son robustos y aspectos que son antifrágiles. Esto es importante. Entonces, para dar un ejemplo de fragilidad, por ejemplo, una persona que desempeña un trabajo que es fácilmente digitalizable o automatizable, como, qué sé yo, vender tickets en el subte o ser cajera de supermercado, que es muy fácil digitalizar, tiene un trabajo frágil. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene obsolescencia programada hoy, ¿sí? Son trabajos que están dejando de existir. Eso respecto de la fragilidad.
La robustez, por el contrario, es todo aquello que encaja el cambio como encaja el golpe, un yunque, y sigue igual, ¿sí? Recibe el estrés, recibe el golpe, recibe el tiempo, recibe los cambios medioambientales digamos, y aguanta el cambio, pero no se modifica a partir de ese cambio, ¿sí? Pensando en términos organizacionales, yo diría, por ejemplo, que la iglesia las iglesias son, en general, organizaciones robustas, ¿sí? Bueno, la iglesia cristiana tiene 2000 años, vaya si es robusta, y no es que el paso del tiempo la haya mejorado, ¿sí? Digamos, intrínsecamente es una organización robusta. Algo parecido podría decirse en algunos aspectos del ejército. Bien, lo antifrágil es una categoría muy interesante. Acá yo tengo, si querés mientras contás. Dale, la proyectás. Tenemos algunas pantallas que preparamos para... Solamente esta. Claro, pero yo tengo otras. Bueno. Tienen habilitado para compartir, perfecto. Ahí está. Mira, ahí está, porque está con un ejemplo de Taleb, además que es el de la hidra, ¿no? Sí. Ahora... Gracias, Sergio. Taleb usa esta imagen de la hidra. La hidra era un monstruo mitológico que tenía una facultad extraordinaria, que era que los héroes tenían que tener mucho cuidado de no cortarle una cabeza, porque ni bien le cortaba una cabeza, le crecían dos, con lo cual se multiplicaba en el momento que uno creía que estaba en caminos de resolver el problema de la hidra, multiplicaba exponencialmente el peligro. Entonces, Taleb usa la hidra como ejemplo de antifragilidad. ¿Por qué? Porque se fortalece ante el estrés, ¿sí? Le cortan la cabeza y salen dos. Se beneficia con el aleatorio, el cambio lo beneficia, ¿sí? Todo el estrés, el cambio, no tiene problemas para afrontar peligros a fin de avanzar. Y esto último te lo voy a dejar a vos, Sergio, pero yo quería dar algunos ejemplos de antifragilidad. Por ejemplo, en lo personal y en lo profesional, cuando trabajamos estos conceptos en organizaciones, uno que aparece con enorme fuerza es la capacidad de adaptación en general y la voluntad y ánimo de aprendizaje. Estos son dos aspectos que profesionalmente me antifragilizan. Respecto de organizaciones, bueno, son organizaciones que han mutado de estructuras piramidales a estructuras más en formato de redes compactas de células altamente bien comunicadas y con paredes permeables, pero básicamente son organizaciones que han demostrado una enorme capacidad de adaptación a estos nuevos contextos. Te dejo con la última parte, Sergio. Sí, no, con la hormesis que Taleb dice, y lo antifrágil se fortalece con la hormesis. En realidad la hormesis tiene algo de la filosofía de la homeopatía, digamos, ¿no? Porque ¿con qué se fortalece? Se fortalece con pequeñas dosis del veneno que supone que la tiene que matar. Si recibe eso en dosis no mortales y definitivas, que en lo antifrágil o en la hidra, por ejemplo, salvo que le corten las 7 cabezas al mismo tiempo, no hay forma definitiva de matarla, digamos. Entonces todo aquello, por ejemplo, cortarle una cabeza es hacerle algo que se supone que lo va a destruir. Bueno, esa es una pequeña dosis del veneno que la fortalece, digamos, la hormesis. Entonces, de alguna manera, yo creo que pensando en esto,
y esto ya esto corre por mi cuenta, así que no se lo adjudiquen a Taleb si no están de acuerdo, pienso que la antifragilidad se adquiere. La robustez puede ser una característica natural, digamos, ¿sí? Y la fragilidad incluso puede ser una característica natural y estructural en principio, pero me parece que a la antifragilidad se llega atravesando experiencias fortalecedoras, transformadoras, y que de alguna manera se convierten también en instrumentadoras y experiencias de aprendizaje. Y esto, para mí, es una característica importante de la antifragilidad, porque si no, tendríamos que pensar que alguien es antifrágil, frágil o robusto, y en la medida cuando pensamos en términos de ser, digamos que serían términos ontológicos, lo que es inmodificable, lo que es en sí mismo, es así. Yo pienso que la fragilidad es un punto de llegada, ¿sí? Que a lo mejor se es robusto. La antifragilidad es un punto de llegada. Perdón, la antifragilidad es un punto de llegada. Quizás se es robusto, se parte de la robustez o se parte de la fragilidad, pero no se es antifrágil. Se llega a adquirir la antifragilidad y es un proceso continuo. Yo creo que cuando uno llega a actuar, por esto Marilén decía, uno tiene aspectos antifrágiles, no es una masividad de antifragilidad, de robustez o de fragilidad, pero cuando se desarrolla ese aspecto, no hay forma de quedar detenido ahí. Ese aspecto se desarrolla permanentemente. A la hidra le cortan la cabeza todo el tiempo y todo el tiempo le salen 2 cabezas por cabeza, digamos. La hidra siempre se va a enfrentar, permanentemente se va a enfrentar ante el héroe, el nuevo héroe cada vez que viene a terminar con ella, a cortarle la cabeza. Ahora sí. Y no le corta la cabeza, sino que le multiplica las cabezas. Y yo creo que la realidad... Una interrupción, Sergio, Sí. viene del público, me parece que por ahí es útil, por lo menos yo no sé bien la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre ser resiliente y ser antifrágil? ¿No? Dame un segundo, que yo voy a... justo María Mirta Pascual hizo esa pregunta, la tengo acá, me encantó. Yo quería tomar esa. Lo que pasa es que hay una cosa que dijo Sergio que para mí, que yo quisiera retomarla. Esto de que yo puedo desarrollar la antifragilidad, o sea, entender la antifragilidad como una posibilidad de desarrollar es importante, tanto para personas como para organizaciones. Quiero proponer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la Casa de la Moneda Argentina, ¿sí? La Casa de la Moneda Argentina es una organización que, como está actualmente, es de enorme fragilidad. Porque en un futuro no muy lejano, se va a dejar de emitir dinero, se va a dejar de imprimir, ¿sí? El dinero va a pasar a ser definitivamente electrónico. Entonces, en ese sentido, si la Casa de la Moneda sigue definiendo su visión y su misión como diseñar, acuñar y resguardar la emisión de moneda argentina, es frágil. Si es una organización, ¿cómo se puede antifragilizar? Se podría antifragilizar si se convierte en el organismo que le brinda seguridad informática o seguridad a ese dinero que se emite por medios tecnológicos. Entonces, una organización que hoy es, como decía Sergio, constitutivamente frágil, tiene la posibilidad de antifragilizarse si muta, ¿sí? Si muta. Lo que pasa es que esta mutación requiere aprendizaje, requiere flexibilidad, requiere adaptabilidad. Yo diría que en este momento, en estos tiempos, últimamente nos encontramos, tanto Sergio como yo, hablando todo el tiempo de Darwin, ¿no? Porque Darwin es el primero que dijo, no sobreviven las especies más fuertes, sino las que mejor adaptabilidad demuestran. Y organizacionalmente, o sea, y las personas
y las organizaciones en este momento están demostrando un darwinismo tremendo. Pero volviendo a la pregunta de María Mierta, que me encantó, te la agradezco mucho, la pregunta dice, ¿la antifragilidad tiene que ver con el concepto de la resiliencia de Cyrulnik? Sí, en mi opinión sí. A mí me parece que tanto la autoconciencia emocional como la gestión emocional, que son dos pilares de la resiliencia, ¿sí? Son factores antifragilizantes de las personas en general y exponencialmente para un líder. Pero si entendemos la resiliencia como aquella capacidad para volver al desarrollo vital o profesional luego del estrés, definitivamente es una definición de antifragilidad acuñada ya en los años 70 por el académico Michael Ruther. No se sabe, pues se pelean si fue Cyrulnik el que acuñó el término o Michael Ruther. Lo que es importante es que Mirta tiene razón. María Mirta. A ver, a mí ahí me gustaría puntualizar algo, porque para no quedarnos... La resiliencia para mí no es solamente la capacidad de revivir cuando a uno se lo ha dado por muerto, digamos, ¿no? Yo creo que la antifragilidad va un paso más allá de la resiliencia porque incorpora el concepto de transformación. Para mí la resiliencia se queda un poco en que uno, en esta idea del metal, que una vez, que la palabra viene además de la metalurgia, digamos, ¿no? Que una vez golpeado fuertemente, no se quiebra, el metal no se quiebra, sino que mantiene su consistencia en cuanto a metal, puede quedar abollado, pero no se termina de quebrar, es resiliente en ese sentido y en cierto modo hasta puede recuperar la forma anterior. Para mí la antifragilidad va un paso más allá porque la antifragilidad significa no solamente atravesar y resistir al golpe, si volvemos a la metalurgia, sino que después de eso hay como una proactividad, digamos, que con la experiencia vivida se crea un nuevo escenario personal, organizacional, lo que fuera, pero digamos, para poder hablar de organizaciones antifrágiles hay que empezar siempre por las personas. Yo creo que las organizaciones son abstracciones, que serán antifrágiles en la medida en que sean antifrágiles quienes las conducen y quienes las integran. Esto es lo mismo que hablar de la moralidad de las instituciones. Digamos, una organización no es moral o inmoral, un gobierno no es moral o inmoral. Son, en todo caso, reflejan la moralidad o la inmoralidad de quienes lo integran y lo conducen. La antifragilidad también me parece, personalmente, que tiene algo de eso y que va un pasito más allá de la resiliencia, aunque la contiene, digamos, y está integrada porque la resiliencia es condición de la antifragilidad, ¿no? Ahora, Sergio, pequeño, a ver, también podés ver que una persona resiliente es una persona que se transforma a partir del proceso digamos, que vive, ¿sí? Entonces, no es que la resiliencia no implica el proceso. Está, sí, o sea, vos no sos el mismo antes del estrés que después del estrés. Lo que pasa es que te has transformado y has incorporado recursos. Por eso yo digo que es equiparable. Pero acá hay una cosa que dice Connie de Lizalde, que dice, ¿qué podemos hacer como líderes para desarrollar colaboradores robustos? Y Ernesto pregunta, ¿antifrágil es plasticidad? ¿Cambiar y permanecer en el cambio? Lo flexible tiende a forma anterior y al cambio. Yo me parece que yo seguiría por acá, si les parece. Yo creo que la antifragilidad es adaptabilidad, con lo cual habla de plasticidad. Lo que pasa es que es más que plasticidad, es tomar el cambio de contexto
como oportunidad de transformación personal, ¿sí? Entonces, es mucho más que plasticidad. No sé qué pensás vos, Sergio. Te puedo agregar a los comentarios muy oportunos Sí. de Ernesto y de Connie, en esa dirección, ¿no? Yo me imagino cuál es la persona típica que viene a nuestra universidad, ¿no? El padre de un alumno o un egresado. Dirige un banco, dirige una pyme, tiene como, digamos, generalmente jefe así fuerte, porque bueno, porque en Argentina nos gustan esos jefes así con carácter, y de golpe se encuentra con una pandemia que le ha cambiado la forma de trabajar, los empleados, las empleadas mujeres con hijos no le pueden contestar todo el tiempo, o sea, tiene que adaptarse de golpe al Zoom de los hijos, de los empleados. O sea, es un caos. ¿Qué herramientas tiene que desarrollar esa persona que de golpe tenía una empresa que funcionaba con un producto que daba un servicio y hacía una cosa lógica y buena, y de golpe ahora no cuenta con los empleados a cada momento que él quiere, no tiene los medios de producción tan fáciles porque es todo virtual, la cadena de distribución se ha complicado, qué sé yo, atender al teléfono a un cliente. Yo me imagino que ese tipo que es jefe hoy, que tiene en sus espaldas empleados, balances, deudas, o sea, ese tipo está en un desafío tremendo, digamos, o sea, ¿y qué tiene que desarrollar ese tipo? Porque esta crisis es inédita y ese tipo, o sea, uno como empleado también está estresado, pero la persona que tiene a su cargo 200 sueldos o 20 sueldos, creo que la está pasando peor que nadie. Entonces me interesaba en la línea de lo que decía Connie y la otra persona, ¿qué herramientas puntuales tiene que desarrollar una persona en este contexto tan duro? Porque tiene que aguantar todas estas cosas en su cabeza. Sí, para mí, a ver, tenemos que tener cuidado acá de no aparecer como iluminados que tiene la verdad. Yo no la tengo, ¿viste? No, claro. Estamos en una situación nueva y estamos pensando en voz alta. Pero a mí me parece que una herramienta esencial es la inteligencia emocional, ¿no? Si con todo lo que la compone y la integra, si esa inteligencia estaba más o menos en curso o en vías de aprendizaje o adquirida, seguramente esa persona va a ser mucho más flexible, comprensiva, porque aquí es esencial la empatía, pero la empatía no declamada, no declarada, sino la empatía convertida en experiencia y trasladada al vínculo con las personas que uno conduce, si es para poder ser líder y no solamente jefe, digamos, porque puede ser que en algunas personas, y acá para tomar ya un poquito el tema del liderazgo también, ¿no? Que ante esta situación extrema que se propone, personas que están en lugares de mando, digamos así, se cristalicen como jefes, digamos, se pongan más mandones todavía. Bueno, acá hay que poner rigor para que la cosa no se desmadre, acá hay que ser más rígido ahora que nunca con los protocolos, acá hay que... Eso es sacar, digamos, de adentro el ADN de jefe, que no es lo mismo que ser líder, digamos, ¿no? A mí me parece que los jefes mandan y los líderes guían. Y que en el mismo lugar, cumpliendo desde el mismo rol, se puede generar funciones diferentes, ¿no? En el rol es el lugar de mando. La función es funcionar como jefe o funcionar como líder. A mí me parece que para funcionar como líder es muy importante la inteligencia emocional, que incluye ser empático, entender que cooperar es mucho más importante que competir, digamos, en ciertos momentos, creo que siempre en la vida, ¿no? Que ser generoso es más importante que ser solidario, porque en realidad la solidaridad uno la ejerce con los iguales y para intereses comunes. En cambio, la generosidad es abrirse también a comprender e integrar a aquel con el cual quizás no comparto exactamente en este momento un interés, pero sí comparto la situación que atravesamos. Y creo que mucho de esto es importante, cuánto de esto se ha venido ejerciendo antes, cuánto de esto uno ha aprendido antes, cuánto ha estado más abierto antes, porque aprenderlo de manera expresa, hacer un curso rápido en esta situación de inteligencia emocional, me parece que no funciona, ¿viste? Aunque te lo propongan y te lo vendan, pero me parece que no funcionan. Aquí son muy importantes los recursos adquiridos, los recursos con los que se llega, ¿no? Es decir, a ver, me había quedado pensando antes en un momento, como un ejemplo robustez,
en los dinosaurios, digamos. Los dinosaurios no habían tenido que aprender demasiado a sobrevivir porque eran tan robustos, pero por ejemplo las cucarachas sí, tan chiquitas, en un mundo además de dinosaurios, suponete, y todo eso, las ratas, las cucarachas tuvieron que aprender muchísimo. Y tanto es así que todavía hoy las tenemos, y en cantidades enormes. Las ratas y las cucarachas siguen existiendo y los dinosaurios se terminaron, digamos, ¿no? Entonces, el que aprende permanentemente a sobrevivir y va mejorando, porque las ratas, por ejemplo, se han hecho cada vez más inteligentes, y hasta las cucarachas tienen una inteligencia, porque la han necesitado para sobrevivir, son importantes. Dice Taleb que cuando pone un ejemplo de antifragilidad, dice, un ser humano tomado como tal es absolutamente frágil. Además tiene una vida finita y termina en cualquier momento por cualquier cosa, ¿no? Por un virus, si querés. Pero la humanidad es antifrágil, porque desde que existe ha atravesado no un COVID-19, millones de COVID-19, 20, 60 y lo que sea, pandemias, catástrofes naturales, guerras generadas por sí mismas, de todo, y la humanidad existe. Aunque a veces se la pueda dar ya por suicida, por la forma en que actúa, no importa, existe. Los seres humanos son frágiles. Entonces también, digamos, en el lugar de mando hay personas frágiles, a las cuales esta situación se las puede llevar puesta, hay personas que son jefes, y hay antifrágiles que son líderes, ¿no? Que en la adversidad se transforman, amplían, muestran una plasticidad, desenvainan la empatía, y sobre todo piensan que, esto que yo decía un poco en chiste antes, ¿no? Digamos que la prehistoria terminó, que dejan de vivir en la prehistoria. Dejan de vivir en la prehistoria. La forma en que ejercían su rol hasta el 19 de marzo, no existe más. No existe más. Ahí es donde yo quería retomar esto que vos estabas diciendo y que vos habías preguntado, Mercedes, porque hay una consultora que se llama consultora Hilo en recursos humanos, y esta consultora dice que en la pandemia aparecen como habiendo fallado dos grandes áreas, en dos competencias, ¿no? La de liderazgo y la de comunicación. Digamos, y hay un 44% del universo encuestado que dice que estas dos competencias hicieron agua. Pero si vas al desglose, lo que dice esta misma encuesta es que el management dice que esto significó, digamos, solamente el 29% está de acuerdo que esto sucedió, pero el 64% de los operarios dice que esto sí sucedió. Con lo cual las percepciones son distintas, ¿sí? Y yo acá quería retomar esto que decías vos y que también decía Sergio, que es que nosotros estamos viviendo un momento bisagra, que yo creo que esta pandemia ha de alguna manera acelerado. Y es que estamos viviendo un cambio en los modelos mentales, un cambio, por lo tanto, en las estructuras de las organizaciones, que están pasando de ser estructuras piramidales, organizadas en silos, que cascadean información y directivas, y que cada silo resuelve de manera, digamos, autónoma. Y estamos pasando de este tipo de organización a organizaciones que son más como una red compacta de equipos que trabajan como células, que se caracterizan por ser equipos autodirigidos, autogestionados, proactivos, que tienen al líder en el centro, no como un bajador de línea, sino como un facilitador
de recursos, como un desafiador del consenso ideológico del grupo, o sea, como un provocador, como alguien que inspira al equipo y promueve la inteligencia grupal. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando vos hiciste la pregunta que me pareció sumamente buena, de alguna manera estabas hablando de que el micromanagement en este contexto hace agua por todos lados. No hay forma. Primero, no es posible, ¿sí?, el micromanagement, porque no hay forma, porque no los tenés, porque la conectividad es horrible, porque estamos todos sobrepasados por organizarle el Zoom al hijo, por ocuparte de los adultos mayores que tenés acá. O sea, el micromanagement no funciona. Entonces, ¿qué es lo que sí está demostrando funcionar? Lo que está demostrando funcionar son estos equipos que acuerdan con sus líderes objetivos y a partir de eso producen entregables cada tanto tiempo y esto funciona, con lo cual no hace falta el micromanagement. Y en el último tiempo, en estos últimos 4 meses, he tenido mucha oportunidad de entrar y salir de muchas organizaciones y gente de recursos humanos me dice el miedo que había con el teletrabajo, porque lo que hay ahora no es teletrabajo, o sea, le hemos pedido a la gente que trabaje desde su casa, pero esto no es teletrabajo, ¿no? Pero la gente está rindiendo. Entonces acá me viene una frase de Muhammad Yunus, el emprendedor social que es el creador del Banco Grameen, Premio Nobel de la Paz del 2006. Él tiene un artículo buenísimo, hace un mes, que él decía, la pandemia nos propone un desafío extraordinario, que es o reconstruir el mundo o rediseñarlo. Entonces él dice, a ver, si reconstruimos, significa que vamos a volver al modelo anterior. Pero, ojo, teníamos un modelo depredador ecológico, teníamos un modelo depredador de lo humano, ¿sí? Que barco factoría en medio del océano, con gente que gana 50 centavos de dólar por día, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice, lo que está pidiendo el mundo es rediseño. Y yo creo, en lo personal, voy con Yunus, creo totalmente en el rediseño. Y es interesante porque el rediseño, en este sentido, nos antifragilizaría. Hay una cosa que escuchando acá, yo acabo de pensar, ¿no? Lo bueno de estar hoy acá, que por ejemplo el teletrabajo, que está tan instalado ahora y que se anuncia ya como prácticamente la gran avenida por la que va a marchar el trabajo en el futuro, es absolutamente frágil. Es absolutamente frágil. Basta un apagón eléctrico mundial y no hay más teletrabajo. Me estaba acordando de una novela de Carlos Fuentes, del escritor, ese gran escritor mexicano Carlos Fuentes, que se llama El sillón del águila, que transcurre en pleno siglo XXI, en México, él era mexicano, pero ¿qué ha ocurrido? Le cortaron a México Internet. Por su gran deuda externa, le cortaron a México Internet. No hay más Internet. Y no hay forma de recuperarlo. Entonces, ¿la novela de qué trata? La novela recupera, digamos, las cartas que se envían, porque todo lo que está en Internet y lo que circula por Internet, por ejemplo, no se sabe cuál fue el primer mail. No hay registro de cuál fue el primer mail que se envió, como no hay registro de todos los mails, como no va a quedar, digamos, para nuestros nietos y bisnietos, si no imprimimos alguna foto, no van a quedar en ningún lugar porque el pendrive, porque todos, digamos, el VHS ya se murió, el DVD está agonizando, los pen
van a durar muy poco. Entonces todo lo que intentamos guardar en ese tipo de soportes es absolutamente frágil, va a desaparecer, y eso que nosotros hoy tenemos, hoy que son fotos que guardaron nuestros padres, nuestros abuelos, donde nos vemos como son chiquitos, nuestros hijos y nietos no lo van a tener por ahí, tenemos que tener en cuenta eso. Y el teletrabajo, basta un apagón. Bueno, entonces la novela de Carlos Fuentes, ¿qué hace? Recupera cartas, porque incluso el presidente con sus ministros y los que están trenzando por atrás y todas las tranzas políticas y económicas, todo eso, se tienen que comunicar, porque además como tampoco hay electricidad en ese momento y no hay forma de comunicarse, ni siquiera se pueden comunicar por teléfono. Entonces todos se escriben a todos y hay mensajeros que llevan. Entonces toda la trama de la novela es cómo se van dando las cosas a través de lo escrito. Entonces, lo que no es frágil es el trabajo. Lo que es antifrágil es el trabajo. Los seres humanos somos seres que necesitan trabajar no para ganarse la vida solamente. Necesitan trabajar para vivir, para poder expresarse, para poder manifestar y poner en el mundo a funcionar sus dones, que todos tenemos dones diferentes, algunos más conocidos por nosotros mismos, más entrenados, pero lo que es antifrágil es el trabajo. Lo que es absolutamente frágil, por lo tanto hay que tener cuidado con el enamoramiento respecto a las nuevas tecnologías y la tecnología en general, porque toda la tecnología en general es muy... Los productos de la tecnología, en la mayoría de los casos, son frágiles. No la electricidad, por ejemplo, que es... No el fuego, que es el gran invento, el primer gran invento tecnológico fue el descubrimiento del fuego. Pero las formas en que hoy nos conectamos y comunicamos son absolutamente frágiles. Lo que no es frágil es la necesidad de comunicación, que desde la señal de humo inicial, allá y entonces, que fue el primer gran descubrimiento de comunicación a distancia, hasta hoy ha pasado por muchísimas formas que han ido desapareciendo o transformándose, porque la comunicación es antifrágil, pero las manifestaciones, si nosotros tomamos las manifestaciones de la comunicación o las manifestaciones del trabajo o de una herramienta de trabajo como definitivas, estamos expuestos al peligro de la fragilidad y a quedar desnudos en medio de la tormenta en cualquier momento. Y esto, un líder antifrágil debería también pensar esto, ¿no? Y hay una cosita que acá me parece que tiene que ver, que decía Juan Nervi, me parece que habla de, que dice que lo antifrágil incorpora el concepto estratégico de que las cosas son dinámicas o de aprendizaje, ¿no? Y que hace, y bueno, y después manifiesta que también se hace suyo la idea de que va a volver a ocurrir nuevamente un cisne negro. Sí. A ver, un cisne negro va a haber siempre en nuestra vida personal, en nuestra vida colectiva, en la historia de los países, en la historia de la humanidad. Porque los cisnes negros existen, ya está comprobado que existen y hasta podemos convocarlos a todos y distribuirlos en todos los lagos del mundo y llenar lagos de cisnes negros. El cisne negro existe. Ahora bien, como el ser humano, y contra esto también, esto lo subraya y advierte Taleb, contra esta necesidad casi maníaca o adictiva que tenemos los seres humanos de preverlo todo y de saber de antemano qué va a ocurrir. En realidad lo aleatorio nos rodea por todos lados y lo previsible es muy poquito, por muy controladores que seamos y por más que creamos que lo tenemos previsto todo, lo que podemos prever en relación con lo que no podemos prever es nada. Es un pelo en una cabellera, nada más. Después, porque no sabemos todo lo que no podemos prever, no sabemos todo lo imponderable. Entonces, ¿que va a haber cisnes negros? Sí. Con lo que hay que tener cuidado, me parece a mí, y esto vale también, sobre todo para los líderes, para la calidad del liderazgo, es con enamorarse de la idea, de alguna manera omnipotente, de que podemos prever el próximo cisne negro. Si lo podemos prever, no es cisne negro. Si lo podemos prever, no es cisne negro. Entonces, pero hay muchos predictores de cisnes negros hoy, en la economía, en la política, en la tecnología, en todos lados aparecen los... Ahora que todo el mundo se enamoró, como dice Taleb lo dice en una entrevista, todo el mundo tiene, de pronto, para mí está buenísimo, dice él, para mi economía, que millones de personas en el mundo tienen en su biblioteca el libro El Cisne Negro. De esos millones, el 99% no entendió nada, o no terminó de leerlo y no entendió nada. Entonces,
pero todos se enamoraron de la idea. Entonces todo el mundo cree que entendió ahora lo que es un cisne negro y ahora puede salir a prever el cisne negro. Y entonces ya aparecen los predictores de cisne negro, los que vemos en la televisión, hay libros, todo eso. No, no se puede prever. Entonces, un síntoma del liderazgo inteligente es saber que no se puede prever, que puede ocurrir y por lo tanto ampliar los recursos emocionales, ampliar todas las formas de inteligencia, ampliar y fortalecer y enriquecer los vínculos con la gente que uno lidera y transmitir visiones, porque si de pronto se corta Internet y estamos todos con el teletrabajo y no nos podemos juntar presencialmente y se corta Internet, que por lo menos el líder haya dejado en cada persona, ¿viste? Esto decía una persona de la que yo aprendí mucho, ¿no? Que decía que un maestro realmente es maestro cuando alguien dice, alguien que estuvo con él dice, ¿y qué haría fulano en este caso? ¿No? Y sabe lo que haría fulano en este caso porque ha sido un maestro que le transmitió, digamos. Entonces, un líder tiene que transmitir visiones, tiene que transmitir valores a través de la acción, de la actitud, de la forma de vivir. Un líder antifrágil, un líder que realmente guía. De manera que si se corta el teletrabajo porque hay un apagón mundial, cada uno pueda pensar, ¿qué haría fulano en este caso? Y no pensar, uy, menos mal, porque ahora no me está hinchando todo el tiempo, ¿viste? Que sería lo que piensa de un jefe mandón, rígido, exigente, ¿sí? En cambio, el líder lo seguiría liderando, aún que no se pueda conectar en este momento porque estuvo el apagón. En cambio, el jefe diría, bueno, como el jefe no está para decirme qué tengo que hacer, y además puedo respirar ahora que no está, no hago nada, ¿no? Eso sería un síntoma de liderazgo inteligente y antifrágil, digamos, si se puede dar una situación así. Me gustaría atar el comentario de Marilén, que anoté del tema de Yunus, el tema de que hay que pensar otro modelo, el tema que decías vos, que es siempre mejor cooperar y competir, ¿no? Que competir, este concepto tan de Hayek. Y también ver este tema, ¿no? De que pareciera que en la pandemia solo uno no puede. ¿Es el modelo individualista que nos han inculcado en el colegio un modelo frágil y hay que buscar otro tipo de sociedad? No sé si colectivista, pero digo, moverse más en clan, apelar más a la familia extendida, a los parientes, moverse más en grupos de relaciones y de afecto que nos protejan en estas circunstancias. Digamos, esto que está pasando muestra que el individualismo tan occidental es frágil y está destinado al fracaso. Mira, lo explicaste de una manera muy bella para mí. A mí me parece que, de hecho, si pensás en la evolución, los seres humanos, hasta hace 150.000 años, ¿sí? Justo antes de convertirnos en Homo sapiens, estábamos exactamente en la mitad de la cadena alimentaria, solamente 150.000 años. Hoy en día estamos en la cúspide y somos el depredador más temible del mundo, ¿sí? ¿Cómo lo logramos en estos 150.000 años? Lo logramos porque trabajamos juntos, lo logramos por inteligentes. Acá viene Harari, les recomiendo Homo sapiens, o Sapiens en inglés, o Homo sapiens de Harari, porque él lo explica maravillosamente bien, pero lo logramos por inteligentes y porque trabajamos con otros. Y si vos lo pensás en términos organizacionales, no hay ningún trabajo grande, ni en la prehistoria ni en la actualidad, que una persona haya hecho sola. No hay ningún cambio trascendente que nadie haya hecho solo. Siempre necesitamos de otros. En japonés, la palabra persona se dice hito y se escribe con 2 trazos. Imaginen que cada trazo es mi mano hasta la muñeca. Se escribe así, ¿sí? Y se escribe así porque en el ideograma japonés, lo que se quiere mostrar es que una persona sin el apoyo de otra
se cae. Para mí, este es un ejemplo maravilloso de lo que la interdependencia implica para la sociedad humana. Entonces, es con el otro que no solamente puedo llevar adelante lo que me propongo, sino que en términos ya más filosóficos, mucho de lo más significativo y de lo que aporta más propósito a la vida de cada uno está asociado con otros, ¿sí? Entonces, esto que vos decís lo sintetiza muy bien. Muy Sí, bien. esto que dice Marilén es muy importante, ¿no? Y porque hay que crear campos de cooperación. Tenemos demasiados campos de confrontación y hay que convertirlos en campos de cooperación. Digamos, esta furia competitiva, competir es confrontar. Así, por lo menos, a ver, hay dos formas de competir en realidad. Uno puede competir, yo puedo inscribirme todos los años en una maratón, en la maratón de Buenos Aires, y obviamente voy a competir. Ahora, yo puedo competir para ser el primero, seguramente no lo voy a hacer, va a aparecer un ugandés siempre o algún keniata que va a ser el primero, y me va a frustrar año a año por mucho que yo me entrene todos los días. O yo puedo competir simplemente siendo el último y corriendo bastante lento, pero puedo competir este año y llegar a lo mejor, no sé, una hora después que el anteúltimo. Pero seguir compitiendo para llegar el año que viene 59 minutos antes, después del anteúltimo, pero no para ganarla. Digamos, eso es una manera de competir, donde si yo no compito para ganar, compito para mejorar. Pero en realidad la idea de competencia que está más instalada en nuestra cultura es de competir para ganar, y para ganarle al otro. Entonces, competir para ganar crea individualismo, cierra los canales de cooperación, genera corazas externas para no mostrarle a nadie dónde puede estar mi debilidad, porque todos los demás que rodean son competidores. Entonces, y termina generando campos de confrontación permanente. Bueno, en la Argentina somos expertos en esto, podemos hacer una grieta o una confrontación de cualquier tema, desde gastronómico, futbolístico, político, económico, lo que sea. Entonces, a mí me parece que el mundo que viene, sí, como parte de la antifragilidad de la humanidad, o para confirmar la antifragilidad de la humanidad, a quienes hoy somos humanos vivos, a los humanos de este tramo de la humanidad, nos cabe la responsabilidad de crear campos de cooperación, porque el tiempo que viene tiene que ser un tiempo cooperativo. El tiempo confrontativo debilita, fragiliza, y la cooperación antifragiliza en todos los ámbitos. Absolutamente. Lo que pasa es que es interesante esto que vos decís, porque si vos mirás el contexto, en un contexto de mucho cambio, un contexto incluso de un cambio tan fuerte como la cuarentena, lo primero que dispara no es la cooperación. ¿Por qué? Porque lo primero que se dispara ante momentos de cambio es el cerebro de reptil. El cerebro de reptil es el cerebro más antiguo, es el cerebro que busca la supervivencia de sí mismo, ¿sí? Y es un cerebro no cooperativo. Entonces, hay mucha gente muy asustada porque teme perder su trabajo, porque su pareja ya perdió su trabajo y entonces es la única persona que queda trabajando. Los empresarios tienen muchas dificultades para pagar los sueldos, para llegar a fin de mes, tienen mucho temor de que esta crisis se los lleve todos puestos. Y el temor lo que hace es encender el cerebro reptil, que no es cooperativo. Y acá, siguiendo esto que decía Sergio, que para mí es muy importante, es en este momento lo fundamental para ser un líder antifrágil, yo necesito conducir esas emocionalidades que están en modo supervivencia
modo reptílico a modos humanos o de sistema límbico mamífero de cooperación. Pero ahí yo voy a tener que liderar esa emocionalidad, ¿sí? Un líder antifrágil es un experto en relaciones humanas y es capaz de liderar emocionalidades. Yo creo que cuando uno lidera gente, uno lidera emocionalidades, porque somos seres emocionales que aprendimos a pensar, pero ni bien la cosa se complica, volvemos a ser sobre todo emocionales. Entonces, un líder antifrágil comprende que el miedo no es otra cosa que creer que o no es o no tener o creer que yo no tengo aquellos recursos que me hacen falta para afrontar esa situación ante la cual estoy. Entonces, si yo como líder sé que el miedo es eso, yo entonces empiezo a trabajar a ayudando a mi gente a buscar aquellos recursos de los que sí disponen. Entonces, no solamente conduzco esta emocionalidad del cerebro reptil al cerebro de mamífero, entonces paso de la supervivencia a la cooperación, sino que además estoy ayudando a mi equipo a que exploren los propios recursos y lo que se llama la inteligencia colectiva, que no tiene nada que ver con la suma de las individualidades. Al contrario, es algo absolutamente exponencial. Entonces, lo que es interesante es esta oportunidad única, o no única, pero ciertamente interesante que nos ha traído la pandemia, de entender que esta tarea también es parte del líder. Y de hecho, mira, ya que estamos en UCEMA lo digo, las escuelas de negocio tienen una oportunidad extraordinaria para empezar a incluir más materias para el desarrollo de la persona del líder, ¿sí? En esto de liderazgo antifrágil, digamos, de autoconocimiento, autogestión emocional, comprender qué es el miedo, qué es el enojo, porque es el líder el que hace girar a su gente. Sí, esto, sí. No, continúa Sergio, porque después quería pasar alguna pregunta del público, pero continúa con tu idea, si no te corto la inspiración. No, era simplemente era una colita en lo que desarrolló Marilén, que a mí me parece esto que ella, que el manejo de las emociones, todo aquello que contribuya a fortalecer, desarrollar, expandir y profundizar la inteligencia emocional, debería ser prioritario, no solamente en las escuelas de negocio, en las facultades en todas las facultades, de todas las carreras, debería empezar por ahí. Cualquier estudio, ingeniería, abogacía, economía, negocios, medicina, todo, porque todas son carreras que tienen que ver. Los seres humanos somos seres vinculados por naturaleza y todas las carreras son carreras que incluyen a la persona, incluyen a lo humano. Y se habla de las carreras humanísticas como si fuera todas las carreras son humanísticas, porque todas las carreras, todos los profesionales de todas las carreras son seres humanos que van a trabajar con seres humanos y van a trabajar en disciplinas que van a afectar siempre a seres humanos y a las vidas humanas. Entonces, a mí me parece, esto es una propuesta, y ya que estamos en una universidad, y a lo mejor, ojalá esta fuera una universidad pionera, se convierta en una pionera en eso, líder en el mejor sentido de la palabra en eso, de empezar por ahí. Quizá mucha gente que viene con la anteojera o la cajita de que voy a estudiar la carrera por la carrera misma, diga, no, si me tengo que perder un año antes estudiando todo eso, no. Pero sí, porque eso amplía la visión, amplía los recursos, amplía todo, y es necesario. Yo creo que son tiempos
para volver al humanismo, en la más profunda, extensa y bello sentido de la palabra. Si para algo sirve todo esto, y estos espacios de pensamiento como este que estamos compartiendo hoy, es para recuperar la esencia del humanismo y extenderla a todas nuestras profesiones y actividades. Y te diría, bueno, Sergio, de hecho, sí. les paso un minuto el chivo, pero la Sí. verdad que vale la pena decirlo. Nuestra universidad tiene un montón de programas de formación de ejecutivos, los ejecutivos que ya han hecho su máster y todo cuando eran muy jóvenes y se quieren seguir, porque hay un concepto de educación continua, ¿no? Que está de moda, la gente todo el tiempo se está capacitando, y la mitad de nuestros programas de ejecutivos tienen que ver con manejo de la inteligencia emocional, ¿no? O manejo del cambio, o sea, porque el mundo de los negocios hoy te requiere eso. Incluso tenemos un centro de neurociencias que acabamos de abrir, con una serie de herramientas, tanto tecnológicas como mucha gente que se dedica a esto, para estudiar el tema de las emociones de las personas en los contextos de trabajo, porque obviamente ya todo el mundo se ha dado cuenta que una persona que no está feliz, que no está motivada, no trabaja bien, ¿no? Nadie ha descubierto la pólvora con eso, pero digamos, ahora hay una tendencia muy fuerte en todas las universidades, incluida esta, de desarrollar el estudio de la neurociencia aplicado al bienestar de la gente. Nosotros y muchas otras universidades argentinas lo están haciendo porque ya, digamos, las empresas se dan cuenta que un empleado que no está feliz, que no está motivado, que no se siente que tiene un propósito, algo de lo que ustedes hablan, al final no está bien y no genera cosas positivas, o sea, y es tan evidente eso que ya las empresas lo han tomado, ¿no? Así que no solo nuestra universidad, creo que UDESA o Austral y DITELA, estamos todos trabajando con el tema de neurociencias aplicado a ver las emociones de las personas en el contexto del trabajo o en el contexto de las decisiones, ¿no? Porque no son máquinas que deciden, ¿no? Son personas con emociones y con un montón de subjetividad que de pronto tienen en su mano la vida de 500 familias y bueno, hay que, digamos, estudiar las emociones involucradas en esos procesos es súper importante. Perdón el aviso, pero creo que lo tenía que contar porque no solo en esta universidad, en otras se está afrontando ese tema porque las empresas te lo piden, digamos. Hoy las empresas les preocupa un montón el tema de lo emocional. Bueno, hay un gurú del liderazgo que se llama Warren Bennis, que yo tengo anotada su frase porque viene justo a cuento. Dice, el proceso de convertirse en líder es muy parecido al de llegar a ser un ser humano integrado. O sea, no lo decimos solamente nosotros que nos pueden tachar de humanistas de cabo a rabo, sino que, digamos, desde la inteligencia empresaria dedicada al liderazgo, esto ya está claro. O sea, no hay distinción, no hay diferencia entre una persona integrada y un líder integrado. Por eso invertir en el desarrollo de la persona de líder es tan importante. Acá también hay que subrayar algo que creo que es importante, que es algo que ya decía Goleman allá en el año 95, en el libro La inteligencia emocional, que el que trajo la categoría al mundo, ¿no? Por lo menos la hizo pública. Nadie puede comprender las emociones de otros si no empieza por comprender las propias. Entonces el curso más importante, todas las herramientas que uno pueda estudiar son importantes, pero el curso más importante, digamos, el campo de experimentación más importante es la inmersión y el conocimiento y la exploración de las propias emociones. Para que esto no se convierta en algo mecánico, que yo voy a manejar las emociones de otro desde afuera. Eso es la empatía, digamos, eso es, digamos, la esencia de la empatía. Conocer mis emociones para reconocerlas en otro y poder aceptarlas en otro, porque si no me voy a quedar con que el otro es un cabrón, o es un deprimido, o es esto, o es lo otro, porque no estoy entendiendo la emoción y no la he explorado y a veces no admito que yo he sentido eso mismo. Eso que no soporto en el otro o que critico en el otro, si no me exploro a mí mismo, nunca me voy a dar cuenta de que yo he pasado por ahí. A lo mejor me lo he negado. Pero por esto es importante que los líderes, los que están al frente, conozcan mucho sus propias emociones y las exploren mucho y sepan cómo gestionarlas,
porque es la única manera, si no es todo teórico. Sí, y el autoconocimiento también pasa no solamente por conocer las propias emociones, sino las actitudes. En el último tiempo he estado trabajando mucho con una distinción, por ejemplo, que es bien interesante, que es la diferencia entre exigencia y excelencia, ¿sí? Entonces, yo en general le pregunto a las personas con las que trabajo, bueno, ¿qué son lo mismo? O sea, el concepto de exigencia es equivalente al de excelencia, y en general me dicen, no, son conceptos distintos. Y entonces, ¿en qué consiste la distinción? En general, lo que me dicen es que la exigencia sería como la forma, ¿sí?, la modalidad para llegar a la excelencia. Y lo cierto es que son dos actitudes que son básicamente incompatibles. Porque en la exigencia yo tengo el foco puesto en el resultado. Lo único que me importa es, ¿entregaste o no entregaste? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Estuviste a la altura o no estuviste a la altura? Cada vez que yo me digo esto, tengo que saber que estoy en una actitud exigente. Mientras que la actitud excelente lo que hace es cuidar el proceso. Entonces, como el foco está en el proceso, yo entiendo que no busco la perfección, sino la mejora continua. No percibo el error como un fracaso, sino como una oportunidad para aprender. Y por lo tanto, no vivo estresado, sino que puedo disfrutar del proceso porque confío en que esto va a resultar al final mucho mejor. Y si vos te parás a considerar todos los procesos de certificación, todos los procesos de certificación certifican procesos, no productos. Con lo cual, la exigencia es frágil y la excelencia es antifrágil. Y entonces estamos en un momento en el que desde donde yo lo veo, necesitamos volver a pensar lo ya pensado. No dar por sabido lo sabido, porque excelencia no es exigencia, no es lo mismo foco en el resultado que en el proceso. Y si yo despliego como líder una actitud y la otra, no voy a llegar al mismo lugar. Entonces, no es solo la neurociencia aplicada a la emoción, es comprender la persona y desarrollar a la persona, ¿sí? Es un poquito más amplio aún. Me interesaría preguntarles algo, medio una inquietud que me pasó alguien por el chat. Vos, Marilén, tenés una experiencia enorme trabajando con empresas, con ambientes laborales y en la mujer del contrato laboral, y Sergio en el varón y en las relaciones. Yo veo mucho en nuestros compañeros, en los profesores, bueno, la gente que conozco, ¿no? Mujeres que son mamás, esposas, que son economistas o profesionales súper entregadas, con un montón de presión en este momento, porque tienen que hacer los deberes con los hijos, o ayudar a los nietos, las mujeres, la verdad que están en un momento de una exigencia que me parece impresionante. Yo no soy mamá, entonces no, la verdad que mi vida es bastante fácil en cuarentena, pero las chicas, las mujeres, las señoras en cuarentena, la verdad que, y por otro lado los varones también, ¿no? Como que están en la casa más tiempo y se les reclama que hagan más cosas y por ahí no estaban acostumbrados y por ahí tienen un montón de trabajo también. Entonces, como que uno ve que el hombre está muy tensionado, que la mujer está muy tensionado, tiene mucha exigencia y me imagino que los que tienen relaciones entre ellos también, las relaciones sufren. Entonces, me gustaría desde su expertise, que los dos tienen mucho escrito y mucho pensado, si tienen algún consejo para todas estas personas que están bajo tanta tensión, digamos bueno, que obviamente su modelo de vida anterior era frágil porque en este momento les está costando sostenerlo, pero no sé si le pueden dar algún consejo de cómo lidiar con esto o cómo tener un poco más de misericordia consigo mismos, no sé, me parece que la experiencia de los dos es súper útil, tanto para una mujer en un ambiente laboral como para un varón, como para una pareja cuyos integrantes tienen vidas muy exigidas, ¿no? Me encantaría si tienen algo para comentar a la gente, porque es un momento que la gente por ahí quiere escuchar estas cosas.
Yo quiero hacer una pequeña intro para darle el pie a Sergio. Para mí, lo que, digamos, la fuente de todo sufrimiento tiene que ver en lo que yo llamo la división del mundo. Y la división del mundo tiene que ver con un modelo mental, y un modelo mental que tiene que ver con un modelo cultural. Y esta división del mundo es una en la que el mundo externo, el mundo del gobierno del mundo externo, estaba tradicionalmente adjudicado a los varones, y el mundo interno y la administración de las emociones estaba tradicionalmente adjudicado a las mujeres. A partir de fines del siglo XIX y sobre todo ya a mediados del siglo XX, las mujeres hicimos un trabajo enorme y heroico para salir de este ámbito del mundo privado, y la verdad que salimos muy bien y muy exitosamente al mundo externo. El problema es que no pudimos todavía distribuir la carga que implica la gestión del mundo doméstico. Y yo creo que hoy en día el desafío es de qué manera varones y mujeres, y acá voy a usar un término acuñado por Sergio que me encanta, podemos, ya que las mujeres estamos aportando de efectivo, al igual que los varones que aportan a efectivo, ¿cómo hacemos como parejas, como sociedad, para que los varones también aporten el 50% del afectivo y que no sean las mujeres que están aportando el 80 o el 70% del afectivo, como en muchos casos, ¿sí? Entonces quería dar esta intro porque Sergio tiene, no sé, Sergio, ¿cuántos libros tenés escritos? Como 40, ¿no? 42. 42, bueno, y más de la mitad tienen que ver con esto. Pero yo quería empezar por esta intro, porque me parece que si no desafiamos este modelo mental, yo creo que la revolución empieza, o el rediseño, siguiendo a Yunus, que me gusta más, empieza por cuestionar este modelo. Pero te lo dejo ahí, Sergio. No, me quedé con algo que vos dijiste, Mercedes, que cuando dijiste que el vínculo o el modelo que tenían era frágil, ¿no? Y que ahora se encuentran con que era frágil. En realidad, el modelo de vínculo en las parejas, en las familias, se verá si es frágil o no, si una pareja, a raíz de la forma en que tuvo que vivir la cuarentena, en lo doméstico, en el trabajo desde casa, en todo lo demás, si a raíz de esto termina separándose, el vínculo era frágil. Si el vínculo se transforma en esta circunstancia, va a ser antifrágil. Y si sigue exactamente igual, la verdad es que va a haber mucho sufrimiento y se terminará fragilizando a posteriori en algún momento. Pero a mí me parece que aquí hay un desafío o fragilidad o antifragilidad, digamos, ¿no? Y la antifragilidad sería, en este caso, efectivamente, en esta situación, que es la que hay, porque no hay otra, ¿sí? En lugar de, como decía Confucio, en lugar de maldecir a la oscuridad, encender una vela, digamos, ¿no? Entonces, en esta situación, que es la que hay, no hay otra, ¿cuáles son las velas que se pueden encender para ver el vínculo, para ver la relación y para transformarla? Porque de pronto un varón puede ingresar ahora, es necesario que lo haga, pero ahora además tiene la oportunidad, las 24 horas de los 7 días de la semana, muchas veces, de ingresar a ser protagonista de la vida doméstica, de esa vida que muchas veces daba por sentado donde era difícil. Ahora, el ingreso del varón en la vida doméstica, en compartir tareas y en todo eso, es disruptivo, porque ¿quién
ponía el protocolo de cómo se hacen las cosas en la casa? La mujer, quejándose de algo que era de la injusticia, de llevar toda esa carga, seguramente una injusticia real, pero también ella ponía el protocolo. Entonces ponía el protocolo de cómo vestir a los hijos, de las compras, de la comida, de la limpieza, del orden de la casa. Las mujeres han sido administradoras tradicionalmente, y esto no se ha roto porque los discursos cambian mucho más rápido que las realidades, digamos. Cambiar un discurso, uno puede cambiar un discurso, y vos podés tener un machista de pelo en pecho con un discurso feminista el día de mañana, y los políticos en esto son duchos, por ejemplo, en cambiar el discurso. Pero una cosa es cambiar el discurso y otra cosa es cambiar la realidad de la cual el discurso habla, o la realidad que el discurso trata de disimular, en todo caso. Y la realidad es que los modelos mentales, esto de los que hablaban Marilén, que son modelos conductuales también y que son modelos vinculares, están muy enraizados porque llevan generaciones y generaciones de lo femenino y lo masculino entendido como si fueran atributos naturales, cuando en realidad son culturales, son definiciones culturales, pero que se instalaron como naturales y que por lo tanto hicieron que unos cargaran con todo el peso de una responsabilidad. O sea, varones y mujeres quedaron mutilados, de alguna manera, mutilados en la jaula de los atributos de lo femenino para las mujeres y de lo masculino para los hombres. Esto viene cambiando, pero viene cambiando con mucha más lentitud de lo que los discursos dicen. Y basta verlo en la política, basta verlo en los negocios, basta verlo en los hogares, basta verlo en los comportamientos públicos, basta verlo en todos lados. Los modelos tradicionales todavía son hegemónicos. Claro, no 100% hegemónicos como lo eran incluso hasta la mitad del siglo XX, cuando empezaron a ser cuestionados, pero siguen siendo hegemónicos en lo decisivo. Entonces, llevado esto al hogar, que un varón participe más en lo doméstico ahora, significa que va a empezar a actuar de una manera en que va a haber que negociar el protocolo, porque quizás las cosas que en lo doméstico que él ahora empieza a hacer, lo va a hacer de manera distinta a como se hacía, según la ley impuesta hasta ahí por quien regía el hogar, por quien era administradora doméstica y emocional de la familia y del vínculo, mientras el varón era el administrador económico y público. Administrador económico incluso cuando los ingresos de la pareja se hubieran ido nivelando, pero las grandes decisiones económicas de última tenían que pasar por el veto, y creo que siguen pasando en muchos casos por el veto del varón. Y ahora el varón a lo mejor tiene menos trabajo, menos tiempo para trabajar si sigue trabajando, más tiempo para desarrollarse en lo doméstico. A lo mejor por cosas de esta situación, la que está con más trabajo que genera ingresos económicos es la mujer, por lo cual necesita más tiempo para poder estar en el teletrabajo, que es donde va a estar. Y hay que renegociar todo. Ahora, la cuestión no es renegociar para ver quién lo hace mejor. La cuestión es renegociar para que sea mejor para ambos y para salir de modelos agobiantes, que aunque uno, como los seres humanos, a todos nos acostumbramos, puede ser que estos modelos no se hayan vivido como agobiantes, lo cual no quiere decir que no lo fueran, limitadores y todo eso. Esta es una oportunidad, pero es una oportunidad para las parejas que tienen lo que yo llamo fondos en su caja de ahorro afectivo, es decir, y emocional, que han ido haciendo depósitos en esa caja que les dan recursos para poder negociar sin romper, negociar transformando, o sea que se han ido antifragilizando el vínculo, haciendo depósitos durante toda la prehistoria en la caja de ahorro afectivo, depósitos a través de acciones, actitudes, escucha, mirada, aprendizaje de diálogo, de consenso, de todo eso, que ahora esos recursos y esos fondos ahora aparecen y pueden ayudar a transitar esto antifragilizándose, desde un punto como con actitudes antifrágiles.
Y si no hay fondos en esa caja de ahorro porque se olvidaron de hacerlo, porque estaban distraídos por otra cosa, porque estaban atrapados en esos modelos mentales, va a pasar lo mismo que si una emergencia te encuentras sin fondos en tu caja de ahorro del banco, en la de efectivo, y no tenés con qué, no tenés con qué. Y ahí, viste, no es amarga la verdad, sino que no tiene remedio. Sergio, Marilén, la verdad que impresionante. Ya vamos más de 1 hora y media, así que yo los invitaría, si cada uno quiere hacer una reflexión para cerrar. Yo me quedaría toda la noche, pero tenemos que dejar el aula virtual para una clase que es más tarde. Así que con toda lástima tengo que terminar esto. Igualmente me gustaría que vuelvan a acompañarlos. Para la universidad ha sido un honor que ustedes nos acompañen. Nosotros tenemos nuestra misión y nuestra visión, embeber nuestra enseñanza de una visión humanística, y se pelea mucho por eso. Nos comentaba Mirta recién en el chat que en una carrera en la que ella está, una materia obligatoria es gestión de carrera, o sea que obligan, nos ponen como obligación en una carrera específica que las personas también analicen su propio propósito de carrera, ¿no? Me parece una noticia fantástica, no la sabía, pero bueno, como universidad nosotros queremos imprimir una visión humanística, y en ese contexto hemos diseñado este ciclo, y en ese contexto los invitamos a ustedes como conferencistas. Ojalá que se pueda repetir, porque ya con lo que han contado, y me han anotado otros libros que han nombrado para el futuro. Así que ojalá que se repita. Y si quieren hacer un comentario de cierre, así podemos continuar, y bueno, ya despedirnos y agradecerles de nuevo. Les agradezco muchísimo que hayan prestado este tiempo a la universidad y a la comunidad del SEMA. Bueno, yo solamente quería agradecer muchísimo a ustedes que nos invitaron, a toda la gente que participó tan activamente. Hay millones de preguntas espectaculares en el chat, muchas pudimos abordar, otras no, pero quisiera recomendarles el libro Antifrágil de Nicolás Nassim Taleb, si no lo leyeron. Y que lean el artículo de Muhammad Yunus, que se llama Reconstruir o Rediseñar. Me parece que son dos estímulos intelectuales y emocionales aptos e interesantes para esta época. Así que bueno, muchísimas gracias. Sergio, ¿querés agregar algo más? No, solamente que ha sido un honor, realmente un privilegio haber podido estar hoy aquí, participar. Me encantaría imprimir o hacer una captura de pantalla y llevarme todas las preguntas del chat, porque la verdad que hay un material ahí para seguir pensando y profundizando que realmente, te digo, es maravilloso. Y por otro lado, me alegra el corazón saber que hemos estado rodeados de gente con esta capacidad, plasticidad, profundidad de pensar y de cuestionar, ¿no? Así que como experiencia esto ha sido realmente muy enriquecedora. La agradezco, y bueno, y ojalá nos sigamos encontrando, ¿no? Vamos por un camino común, a velocidades distintas quizás, o mirando cosas distintas en el paisaje, pero por un camino común, y ojalá nos sigamos encontrando, sería maravilloso. Yo le voy a pasar, porque muchas personas están preguntando si está grabado, yo voy a pedir que el video se edite y se suba a un link de YouTube, y a las personas que se han inscrito se lo vamos a hacer llegar, también se lo hacemos llegar a ustedes, Sergio, por si les sirve para su archivo. Y bueno, ojalá que podamos repetir la charla, porque de verdad me han dejado un montón de libros y de cosas nuevas que me encantaría conocer su opinión. Pero bueno, muchísimas gracias por esta 1 hora y media que nos han compartido tanto conocimiento. Gracias en nombre de toda la universidad. No, muchas gracias. Hasta muy prontito. Gracias a todos por venir. Hasta luego.